por ser el ejemplo del barrio. No me elegiste por llegar a una iglesia temprano, ni por saber de memoria un versículo entero, sino quizá porque estaba rendido y dispuesto. Tú me dijiste que era del mundo la sal, y así metiste la mano en el alquitrán. Tú no buscaste a alguien sin pecado y maldad, sino a un hombre a quien poder transformar. Porque donde la razón dice no, Jesús dice sí. Donde ya nadie más cree, Él cree en ti, y su anhelo más grande es que seas feliz. Porque donde la razón dice no, Jesús dice sí. Donde ya nadie más cree, Él cree en ti, dijo que el reino ha llegado. Y bien, amigos, buenas tardes. Aquí estamos con nuestro compañero Adrián, que hoy nos visita, con Andrés. Y así, de esta manera, estamos comenzando Tiempo para Pensar, que todas las tardes de los sábados nos encuentra en este mismo horario. ¿Cómo anda, Adrián? Muy bien, Enrique. La verdad que estoy contento de poder estar acompañándolos a ustedes en esta audición. Buenísimo, buenísimo. Y bien, amigos, estamos comenzando nuestro programa, como siempre, con la ayuda de Dios, con la bendición que nos da también el poder abrir la Biblia, la palabra de Dios. Qué garantía que es fundamentar las horas de cada día con una lectura de la palabra de Dios. ¿Sabe una cosa que escuché estos días? Un dicho muy popular que se expresa de esta manera: el sordo cree que los que bailan están locos. El sordo cree que los que bailan están locos. Claro, está sordo, ve que se mueve la gente y no sabe por qué. Y bien, amigos, quizás por ahí va a ir la idea de nuestro tema. Me hizo recordar cómo en el norte argentino, cuando regresábamos con mis padres de noche hacia nuestra casa, después que habíamos tenido un culto, la gente nos tiraban piedras porque predicábamos en una casa de familia el Evangelio de la Palabra de Dios. Y sabe que el Evangelio siempre fue de esta manera tratado. En todos los tiempos fue de la misma forma. Ya vemos en la vida de los discípulos cómo ellos sufrían al ver que cada vez que mencionaban un poco el Evangelio de Jesucristo, la gente los odiaba, los despreciaba, los menospreciaba. Y sin embargo ellos siguieron adelante. Y hoy tenemos, después de más de 2000 años, tenemos ya la bendición de poder seguir predicando el Evangelio, que quiere decir buenas nuevas. Es una buena noticia, una nueva noticia. Y bien, estimado oyente, la gente nos tiraba piedras en aquel tiempo. Hoy otro dicho que hay por ahí escrito en un libro de Don Quijote de la Mancha: ladran Sancho, señal que cabalgamos. ¿Será que hay que hacer algo para que alguien diga algo? ¿Será que hay que moverse un poco en la vida para que haya comentarios, conversaciones, a favor o en contra? No importa. Lo importante es que la palabra de Dios es viva y eficaz.
y más penetrante que toda espada de 2 filos, dice la Biblia, que atraviesa el alma. Y eso es lo que nos interesa en esta tarde, poder de alguna manera comunicar a usted un mensaje que llegue a su alma, que llegue a su espíritu. Casi todos los días estamos escuchando cosas que llegan solamente a nuestra mente, a nuestros placeres, a nuestros pensamientos solamente. Pero hay algo que es totalmente profundo y es la palabra de Dios que llega al alma, que toca el alma, que produce cambios en el alma. Y es de eso que vamos a estar mencionando esta tarde. Es lamentable ver cómo el ser humano se está, estimado oyente, volviendo a las fábulas, a los cuentos, a las historias, a las tradiciones, pero se está dejando un poco atrás o de lado la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Lamentablemente está cayendo en una bajeza moral y espiritual que solo la palabra de Dios puede revertir. El hombre está cayendo de esta manera, en una bajeza moral, en una bajeza espiritual. Es como que el fundamento no lo tiene firme. El fundamento de su espíritu, de su mente, de su alma no está firme. Queridos amigos, desde los inicios de nuestra historia, la directiva de Dios al hombre era que debía señorear sobre las aves, sobre los animales de la tierra, y que les servirían también de alimento. Pero hoy resulta otra cosa. Resulta en que enseguida encontramos en la Biblia a todo un pueblo fabricando un becerro de oro para adorarlo. Fíjese, poco tiempo después que Dios decía que las aves y los animales iban a ser dirigidos, dominados, controlados por el ser humano, poco tiempo después vemos cómo el hombre entra a hacer un becerro de oro y a adorarlo. ¿Qué estaba pasando ya en aquella sociedad de Moisés? Esto se encuentra en Éxodo 32, 1 al 10, que lo voy a estar dando la oportunidad a Adrián, que lo estemos leyendo, porque está muy interesante la lectura de la palabra. Ser ignorantes, estimado oyente, es una cosa. Ser ingenuos también es otra cosa. Pero ya ser rebeldes a Dios ya es algo grave. A ver, vamos a leer Éxodo 32, 1 al 10. La palabra del Señor dice: Pero viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, los del pueblo se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos, y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, el cual los tomó de las manos de ellos, y lo formó con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Y pregonó a Aarón y dijo: Mañana será fiesta al Señor. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a regocijarse. Entonces el Señor dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y han sacrificado a él, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más el Señor a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi furor en ellos, y los consuma, y de ti yo haré una gran nación.
Y bien, estimado Adrián, nos vemos acá por casualidad, o no vemos con toda seguridad que dos posiciones, ¿no? En cuanto a la fe, en cuanto a Dios, en cuanto a las cosas que son espirituales. Vemos un hombre preocupado como Moisés subiendo a un monte muy difícil de escalar y sin embargo buscando a Dios. Y él encontró a Dios subiendo ese monte y no porque buscaba las alturas físicas del monte, encontró a Dios, sino porque él se aisló un poquito del pueblo que tenía serios conflictos morales, Adrián. Tenía serios conflictos morales que hacía que hubiese dos posiciones. El pueblo quedó abajo en el terreno, firme, pero se aburrió enseguida. Al aburrirse, al estar allí dando vueltas, esperando a ver qué pasaba con Moisés, que estaba orando, entró a perderse en su mente, a perderse en sus necesidades morales, a perderse y a extraviarse en cuanto a la fe. Le costó esperar que se ore a Dios. ¿Qué opinamos de eso, Adrián? Y en cierta manera veo una impaciencia de parte del pueblo de Israel con respecto a lo que Dios estaba haciendo, a esa obra maravillosa que Dios estaba haciendo a través de ese gran guía que fue Moisés, ¿verdad? Una total impaciencia. El pueblo de Israel había visto grandes señales, grandes manifestaciones de parte de Dios para poder liberarlos de Egipto, y después de un tiempo, o sea, de esa parte al momento que ellos estaban viviendo ahí en el monte, se encuentran con que el líder se ausenta un periodo de tiempo, justamente buscando la presencia, el rostro, la guía del Señor, para seguir conduciendo, para buscar su voluntad, a ver qué es lo que Dios disponía para este pueblo, de ahí en más. Pero este pueblo impaciente, incrédulo, diría yo, y también algo muy importante, de que cuando faltó el líder se encontraron como perdidos, y ahí apareció esa grande necesidad espiritual que ese pueblo tenía, y que la ausencia del líder les estaba, vamos a decir, imposibilitando de tener ese fuego del espíritu, esa emoción. En ese momento este pueblo era más emocionante, este pueblo quería señales, si no veía señales no creía, era un pueblo muy rebelde, muy incrédulo. Entonces cuando se notó la ausencia de Moisés, allí surgió esa necesidad espiritual, creo yo, de que querían de alguna forma o manera poder sustituirla, ¿verdad? ¿Y cuál fue la respuesta de este pueblo? La respuesta de este pueblo fue volverse a lo que de donde Dios lo había sacado, ¿verdad? Volverse a los ídolos, volverse a aquella creencia de dioses paganos, de dioses que completamente contrarios al Dios verdadero, ¿verdad? Y entonces ahí yo veo esa tendencia de este pueblo, ¿no? Que en ese momento necesitaba imperiosamente tener ese líder permanente, y cuando le faltó, se volvieron a los caminos de los cuales Dios los había sacado. Buenazo, Adrián. Sí. Y luego continúas porque sí, te voy a hacer un comentario. Recuerda que Moisés no era un improvisado, ¿no? Moisés nunca fue un líder sin preparación. Moisés, yo recuerdo que tuvo 40 años de preparación en el desierto. Es decir, Dios nunca va a usar una persona para liderar a una nación como era Israel sin haberlo preparado, sin haber hablado con él, sin que esa persona se haya consagrado a Dios, haya consagrado su vida, sus privacidades,
es muy especial tener condiciones para liderar a un pueblo como era Israel. Y Moisés fue ese hombre preparado por Dios. 40 años en el desierto y luego lo trae y cumple este ministerio extraordinario de liderar. Dije esto por lo que mencionaste mucho, la palabra líder. Sí. Qué importante es, si nosotros queremos guiar a otros, estar preparados, ¿no, Adrián? Sí, esa es la realidad, ¿verdad? Es la verdad. Debe de haber una preparación previa, lógicamente, de mano o de parte de Dios hacia la persona. Eso debe de ser de esa manera. Y también debe de haber una entrega total, ¿verdad?, a la voluntad divina, ¿no?, a la voluntad de nuestro Señor. Moisés fue ese tipo de personas. Él, cuando fue llamado a ese ministerio, él tuvo sus luchas también, porque era un ser humano como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Pero Dios lo apartó con un propósito realmente grandioso. Si sería grande ese propósito que iba a quedar estampado en las Sagradas Escrituras, dejándonos una enseñanza tremenda de ese gran líder de parte de Dios, y que realmente por su entrega, por su devoción, por su fidelidad, él pudo realmente, de la mano de Dios, pudo cumplir esa obra, esa tarea que Dios le había asignado. Muy bien. El monte Sinaí era un monte muy especial, un monte muy especial en la zona como monte para Dios. Ese monte era tan especial para Moisés que mira al pueblo y le dice, bueno, yo voy a subir porque voy a encontrarme con Dios. Ahora, lo que me llama la atención es cómo rápidamente el pueblo que quedó abajo, en tierra firme, enseguida busca la forma de reemplazar a ese Dios con el cual se iba a encontrar Moisés. ¿Pero con qué lo reemplaza? ¿Con otra persona? No. Lo reemplazó con un animal. Con un animal. Escúchame. Y cuando Dios en los principios le había dado la orden a Adán, ¿no? Ustedes, dice, van a dominar y controlar e incluso se van a alimentar de los animales. Sin embargo, querido amigo, querida amiga, yo le estoy refiriendo a esto porque ser ignorante es una cosa, ser ingenuo es otra, pero ya ser rebeldes a Dios es algo muy grave. ¿Sabe que en la India el hindú, extraviado en su fe, adora a los animales tales como el elefante, el mono, la vaca, la cobra y el tigre, por ejemplo? Los hindúes adoran estos animales y los respetan. Una vaca puede andar por la calle como si nada y nadie la toca, nadie hace nada porque ellos adoran esos animales. Fíjese hasta dónde baja el nivel de la fe del ser humano. Los valores bajan, los valores espirituales. Exactamente. Y si vamos a la China, su horóscopo, buscando el futuro y buena suerte, está compuesto de 10 animales. El horóscopo chino tiene 10 animales allí que representan la suerte para ellos. Particularmente adora animales como rata, buey, tigre y conejo. Fíjate vos, adorar una rata. Y sin embargo, la bajeza del ser humano, todo esto nos está hablando de una cosa muy importante. A veces le decimos a alguien que dice una mala palabra, a una señorita, degenerado, le decimos, ¿no? Y estamos hablando justamente de esto, de que hay una degeneración en el ser humano. Y Cristo viene y nos trae lo contrapuesto, que es la regeneración. Luego vamos a terminar hablando de esa diferencia, ¿no? Sí. Hay una degeneración y hay una regeneración. Es como una restauración del hombre caído. De eso me habla la palabra regeneración. Ahora, con todo esto vemos cómo en cuanto a la fe, el ser humano se ha
degradado. Hay dos palabras que son familiares y contrapuestas. La palabra regeneración y la palabra degeneración. El Evangelio predicado busca que aquello que se ha degenerado en el hombre alcance la regeneración de Dios. Amén. Por la obra redentora de Cristo. Amén. Es decir, esto no lo conseguimos jugando al truco ni nada, no, ni tampoco comprándolo en el kiosco. Es algo que se consigue por fe, por la obra de Cristo. Amén. ¿No, Adrián? Sí, es así, tal cual. Hay una sola manera, dice el Señor, de poder lograr la salvación, esa regeneración que el ser humano necesita tener, y la única manera que nosotros tenemos, los seres humanos, es Jesucristo. No hay otro camino. Él vino a traer luz al mundo, pero el mundo amó, ¿qué? Más las tinieblas. El mundo no lo quiso reconocer, o sea, vino a lo suyo, su pueblo Israel, ¿verdad? Y su pueblo Israel lo despreció. ¿Y a dónde terminó yendo nuestro maestro? A los gentiles. Los gentiles somos todos nosotros, ¿verdad? En cambio, esos gentiles escucharon y prestaron atención y creyeron en el maestro. Y la única manera que tiene el ser humano de poder realmente ser regenerado y ser libre de lo que lo maldice, que es el pecado, es Jesucristo. No hay otra manera. No hay otra manera. Sabe que como el tiempo se nos está terminando, vamos a ir redondeando lamentablemente, estimado oyente, y estamos diciendo ya lo último de nuestro tema de hoy. Hay una preocupación en todo el mundo, porque es como un fenómeno de estos tiempos. ¿Y sabe qué es? Cuando una persona viola a su prójimo, decimos que se ha degenerado. Ha perdido el norte de su dignidad y su pureza. En estos tiempos está atacando esa enfermedad moral y espiritual que es la violación, Adrián. La violación. Por todas partes se está violando niños, niñas, señoras, se está violando el derecho de su prójimo, se está violando los deberes ajenos, se está violando muchas cosas, se está violando la palabra de Dios. ¿Sabe cuándo? Cuando hablamos una cosa por otra, es decir, cuando le hacemos decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Allí estamos violando también algo muy valioso para todo cristiano. Así que el violador perdió el norte de su dignidad y su pureza. Lo mismo pasa con los pecados de prostitución, adulterio, fornicación y cuantos otros. Allí cuando tal ofensa a la santidad de un Dios que todo lo ve y todo lo conoce. La persona necesita entonces la obra de regeneración de Dios, por acción del Espíritu Santo. ¿Por qué dice en Mateo 13 al 15, estas palabras que vamos a leer ahora? El corazón del hombre está en problemas. A ver. Mateo 13 dice lo siguiente: por eso yo les hablo por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no oigan, ni entiendan. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, de sus ojos guiñan, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y del corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Así que el propósito, entonces, que Dios nos da la ley, la palabra escrita de Dios, es justamente sanar nuestra vida, nuestra moral, nuestro espíritu, nuestro corazón, y darnos la salvación, ¿no, Adrián? Con Amén. esto terminamos. Amén. Tú decías recién del degeneramiento espiritual que el ser humano trae consigo, ¿verdad? Sí. Ese degeneramiento, ya venimos con eso desde nuestro nacimiento. Es esa maldición que nos excluye de la presencia de Dios
a todo ser humano, porque aquí no hay un ser humano privilegiado que pueda ganarse el reino de los cielos. Acá todos somos pecadores y el único que nos puede justificar porque cumplió la ley de Dios y fue santo por excelencia fue Jesucristo. Entonces hay algo que nos condiciona a todos que se llama pecado, y ese es el degeneramiento del ser humano, del cual nosotros podemos ser libres a través de Jesucristo. Y yo animo a la audiencia en esta tarde, si hay alguno que está padeciendo situaciones críticas y difíciles en la vida personal, situaciones que están marcando su existencia, que están condicionando su vida, donde no hay esperanza, donde no se han encontrado a los lugares o a las fuentes donde se ha recurrido esa solución, esa salvación, esa paz, eso que estamos necesitando todo en un momento determinado de nuestras vidas. Yo te digo, amigo, amiga, tú que estás escuchando en este momento, hay un camino, hay una persona que puede conducirte a la presencia de nuestro Padre Celestial. Se llama Jesucristo. Si tú te animas a hacer una oración conmigo, desde allí donde tú me estás escuchando, solamente repite lo que yo voy a orar, para que a través de esa oración tú puedas entrar sin ningún tipo de impedimentos a la presencia de Dios. Así que sígueme en esta oración. Cierra tus ojos y díselo a Dios, porque es ante Dios a quien estás haciendo esa oración. Señor Jesús, yo sé que soy un pecador, y por eso merezco ir al infierno. Pero yo creo que Jesús murió en la cruz para pagar por mis pecados. Yo quiero aceptar su sacrificio por mis pecados. Por favor, perdóname y sálvame del infierno. Ahora recibo a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Estoy confiando en la promesa de su palabra, sabiendo que al aceptar a Cristo como mi Salvador, tú, Señor, me salvas. Si hiciste esta oración de todo tu corazón, se lo hiciste a Dios, se lo hiciste a Jesús. Él te promete que su Espíritu habitará en tu corazón y nunca más te va a dejar. Él va a ser tu consuelo, tu guía, Él va a ser la luz de tu camino. Que Dios te bendiga. Escondido en Cristo, ¿quién me tocará? Si Dios justifica, ¿quién condenará? Cristo por mi aboga, ¿quién me acusará? A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Este es mi consuelo, esto es mi sostén. A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Este es mi consuelo, esto es mi sostén. Todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. En mis pruebas duras, Dios es siempre fiel, porque pues las dudas